Vamos a dialogar de anemia cuando ustedes escuchan anemia, uno relaciona simplemente con que los ojos se están poniendo amarillos, que las manitos se están poniendo amarillas, que el color de la piel en el abdomen y en todo el cuerpo empieza a tornarse amarillo y que entre la anemia más fuerte se hace, el color en todo el cuerpo ya es más amarillo. Y entonces lo asociamos siempre con darle a la persona OmniPlus o con darle Supermix, pero hay muchas cosas alrededor de la anemia que es importante que nosotros sepamos. Primero que todo, ¿qué es la anemia? La anemia es la ausencia de glóbulos rojos, es la ausencia de hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una hormona, perdón, es una proteína. Es una proteína que se va disminuyendo y disminuyendo. Al disminuir, de inmediato bajan los glóbulos rojos. O sea, la hemoglobina y los glóbulos rojos prácticamente son lo mismo. Hemoglobina, con el conocido en el mundo de laboratorio como proteína. ¿Y cuál es la función de estos glóbulos rojos? Tiene dos funciones muy importantes. Quiero que ustedes, y la idea de hacer esta charla de anemia, en ningún momento es complicarles a ustedes la información, porque en la publicidad y en el video que yo hice, les dije, hay más de 400 tipos de anemia. Pues lógico que no vamos en una capacitación de una hora a dialogar de los 400 grupos, pero sí se subdividen en ocho grandes grupos muy importantes, que eso sí los vamos a ver uno por uno. Pero la idea siempre es que ustedes capten el concepto general. Cuando falta o cuando baja hemoglobina, pues lógico que los glóbulos rojos también van a bajar. Que en los hombres es conveniente que siempre estén por encima de 13 gramos por decilitro en los hombres. En las mujeres 12 gramos por decilitro. Que esté por encima, porque de ahí hacia abajo ya se considera anemia. Y ese numerito, entre más esté disminuyendo, la anemia va a ser mucho más delicada. En el caso, por ejemplo, de una, una persona que presente una anemia de 8 puntos, es una anemia exageradamente grave, porque ya dijimos que la mínima son 12. Y hablar de una anemia de 8 es exageradamente grave. Pero la importancia del asunto, ¿cuál es? Que los glóbulos rojos tienen dos funciones supremamente importantes, que es viajar por el cuerpo entregando oxígeno a las células y permitiendo que salga el dióxido de carbono. Entrega oxígeno y permite que salga dióxido de carbono. Cuando nosotros nos ponemos a analizar cuáles son las, los temas más importantes para que las células estén buenas, las células de los riñones, las células del hígado, las células de los huesos, ¿cuáles son? Bueno, indudablemente los nutrientes y el oxígeno. Célula que le haga falta nutrientes, célula que le haga falta oxígeno, de inmediato va a tener inconvenientes de vida.
se disminuye el tiempo de vida de las células. El volumen de oxígeno que le llegue a los huesos va a depender de que a futuro no tenga artrosis, que no sufra de osteoporosis y una cantidad de problemas en los huesos, porque las células de los huesos dejaron de recibir suficiente oxígeno. Lo mismo sucede con la vista, cuando empieza las células a recibir muy poco concentrado de oxígeno. Lo mismo sucede con cada órgano, con los ovarios, con útero, con próstata, con vesícula, con testículos, todos los órganos que les empiece a llegar bajo el oxígeno, entre más vaya descendiendo el oxígeno, son órganos que van a tener problemas. Son órganos que van a presentar problemas severos de salud y entre ellos quiero que ustedes tengan muy presente que la anemia es una de las principales causas de cáncer en el ser humano. Con esto que les voy a decir, un médico se ganó el premio Nobel cuando la ciencia médica hace mucho tiempo se preguntaba por qué razón a las células que están buenas se convierten en células cancerígenas. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué razón sucede eso? Y el médico que descubrió se ganó un premio Nobel. Porque cuando la célula pierde hasta el 75% de oxígeno, ella ya se vuelve cancerígena. Ya no es una célula normal, ya no es una célula sana, sino se vuelve cancerígena. La causa principal de cáncer en el ser humano es oxígeno bajo en las células. Y ahí entran a trabajar los glóbulos rojos, que es dar un aporte de oxígeno a todo el cuerpo y permitir que salga el dióxido de carbono. Por eso es gravísimo cuando una persona tiene anemia y por eso debemos de poner muchísima atención a una anemia, porque una persona que tiene anemia simplemente, ¿qué le está pasando? Que sus células están muriendo, que sus órganos están muriendo. Es así de sencillo. No es solamente que se le pusieron los ojos amarillos, le cambió el color de la piel. No. Una persona que que presente anemia, simplemente sus células están muriendo. Y suena duro, suena cruel, pero es que es así, porque ya hay glóbulos rojos muy disminuidos y la oxigenación empieza a bajar, por lo tanto hay necrosis, mortandad de células, lo que se llama necrosis, por falta de oxígeno. Muy bien por todas las personas que están tomando nota, porque es un concepto muy importante que nosotros debemos de manejar. Anemia, baja de oxígeno y las células se mueren. Punto. Sin embargo, hay personas que se distraen y aquí ya me estaban preguntando en la pantalla que una persona con tendinitis, hay personas que no se pueden, que no pueden entender que es una capacitación. Yo les hago, por favor, un llamado para que si nosotros tenemos disciplina, estamos en una capacitación, tengamos disciplina. ¿Por qué vamos a estar haciendo preguntas en la pantalla? Preguntas al celular cuando yo estoy en plena charla, preguntas al celular donde ya están llegando mensajes en el celular. Entonces, eso simplemente es indisciplina, no debería ser así. Hago aquí unas comillas. 1 de enero, 6:20 de la mañana. Me mandan un historial médico y que yo, ¿qué opino? Por Dios, eso es irrespeto. El 1 de enero me llegaron 14 mensajes
con exámenes para que leyera. Yo simplemente voy a tomar, este año voy a ser muy disciplinado. Esos mensajes de inmediato los borro. Y al día siguiente vuelven y me mandan lo mismo, doctor, no me ha respondido, lo borro. Nosotros debemos de aprender a respetar. En pleno 1 de enero, 14 mensajes con 14 exámenes para que lea. Eso es una locura. Otra persona, espero que esté aquí conectada, me escribe cuando yo hablé del gluten, que el gluten hace perforaciones en el intestino y por ahí se filtran bacterias y origina 150 enfermedades. Me escribe que por favor le escriba las 150 enfermedades. Cuando en medicina uno tarda de 3 a 4 meses estudiando solamente ese tema, de 3 a 4 meses, y quiere que por WhatsApp le escriba las 150 enfermedades que se generan por el gluten. Eso también es irrespeto. Ustedes deben de tener disciplina. Entonces, les voy a pedir encarecidamente, porque yo doy con cariño la información y mi tiempo. Dejo de atender pacientes domiciliarios, dejo de atender pacientes de mi consultorio. A veces están en mi consultorio, pero eh, tienen ellos que esperar y esperar, como en muchas ocasiones ustedes han visto y les he mostrado con la cámara, que también siempre a esta hora tengo que viajar a una parte que no es Guayaquil, es fuera de Guayaquil, a recoger a mi hijo y luego llevarlo a otro sitio que tampoco está dentro de Guayaquil. Ir como prácticamente en otros países, para que me entiendan, ir como a 2 pueblos diferentes y regresar a Guayaquil todos los días por cuestión de seguridad. Pero que los jueves no puedo hacer eso y entonces tengo que contratar una persona que lo haga, que me cuesta $25. Son detalles que en muchas ocasiones ustedes no piensan. Yo hago esto con cariño. ¿A cuántos de ustedes se les cobra por una capacitación de estas? A nadie se les cobra ni un centavo, pero aprendamos a ser disciplinados. Y este año voy a hacer bastante énfasis en eso. Seamos disciplinados y respetemos también. La llamada de la señora de Colombia, esta madrugada a las 2:15 de la mañana. Por Dios, eso es irrespeto. Aquí espero que también, sí, porque a las 2:15 de la mañana pidiéndome el link, que le enviara el link, y estando de Colombia cuando tenemos el mismo horario con Ecuador. Yo, ¿cómo le voy a escribir a un médico a las 2 de la mañana? Por Dios. Ni que estuviera, qué sé yo. ¿Cuántos colegas míos? Yo no me atrevo a llamarlos después de las 7 de la noche. A mí me parece un irrespeto. Y son amigos. Son médicos amigos míos, pero no me atrevo a llamarlos después de las 7 de la noche para algo, bien sea para un examen, para que le dé consulta a alguno de mis pacientes, para que le... Yo no atrevo 7 de la noche y después de las 9 de la mañana. Entonces, por favor, seamos disciplinados. Ya tenemos el concepto básico de lo que es la anemia. Simplemente se dejaron de producir los glóbulos rojos. ¿En dónde se fabrican? Se fabrican en los huesos, en la médula ósea. Por eso la importancia de mantener huesos muy saludables, porque los huesos son la principal fábrica, no, perdón, la principal fábrica no, la única fábrica para glóbulos rojos, la única fábrica para hemoglobina es en los huesos. Les hago acuerdo que la sangre tiene muchos componentes. Para fabricar sangre necesitamos lo siguiente. Número 1, el hígado, un gran fabricante en sangre. El hígado, los ganglios,
el vaso y la médula. Ellos cuatro son los grandes y únicos fabricantes de sangre. Y será tan complejo el tema que hay médicos que se especializan única y exclusivamente en fabricación de sangre, producción de hematíes, de hematocritos, leucocitos, de la hemoglobina, eosinófilos, basófilos, todo lo que son componentes en sangre, que son los médicos hematólogos, donde estudian su carrera normal de medicina y luego hacen la especialización en hematología. Así de complejo es el tema. Entonces ya sabemos que son cuatro fábricas, cuatro partes del cuerpo las que se involucran en fabricación de sangre, que es el hígado, el vaso, la médula, hígado, vaso, médula y ganglios. Pero que en el caso del tema que estamos hablando hoy, que es anemia, son los huesos los encargados de fabricar la hemoglobina, de producir esta proteína donde se encuentran los glóbulos rojos. Vamos a ver las principales de los grupos que yo les comenté. No vamos a hablar de las más de 400 tipos de anemia, para que ustedes aprendan que no solamente uno o dos productos toca manejar con una persona que tiene anemia. El primer el primer grupo en el cual se divide las causas de la anemia son las anemias nutricionales. Y en anemia nutricional, su nombre lo indica. Al hablar de anemia nutricional, ya estamos nosotros teniendo la información a qué se debe la anemia de la persona. A falta de hierro, indudablemente un gran problema nutricional, la falta de hierro en su alimentación o que no consume los complementos o suplementos nutricionales con hierro, a la falta de la vitamina B12. Aquí viene uno muy importante, que es la falta de ácido fólico, lo que se llama folato, que es el ácido fólico, y que en los multivitamínicos de OmniLife los encontramos en un nivel bien alto en un alimento que se llama Estar Bien. El Estar Bien da muy buen nivel de ácido fólico y el cuerpo tiene la herramienta necesaria para estar produciendo glóbulos rojos. Entonces tenemos la parte nutricional. Uno de los temas muy importantes que ayuda bastante es las sartenes que nosotros utilizamos para cocinar. Esas sartenes tienen que irse a la basura. Las sartenes que tienen teflón, las sartenes que son de aluminio. Yo tengo un video, pero súper genial. Yo creo que ya mañana me lo pasan o pasado mañana. Les voy a comentar de qué se trata el video. Uno de mis autos es una camioneta grandota, gigante. Parece un camión, mejor dicho. Uno de mis autos es un camión. Y cojo una sartén de teflón, porque a la gente le gusta lo antiadherente y todo lo de antiadherente solamente tiene un significado que es cáncer. Y entonces le paso por encima a esa sartén, queda aplastada. Y digo, esto es lo que tienen que hacer ustedes con las sartenes de teflón. No las regalen, porque usted le regala a alguien y a esa persona que usted le obsequie le está haciendo un daño tremendo porque ya está usando teflón en su comida. No la regale. Tiene que destruirla
y tiene que irse al reciclaje. Lo bota a la basura y si en su país se hace el reciclaje, perfecto. Y cambiarla por sartenes de hierro. El hierro fundido. En cada país donde ustedes estén, busquen sartenes de hierro fundido. Esos sartenes que son artesanales, que no se producen industrialmente en cantidad y que no son antiadherentes. Todo lo que ustedes tengan en cocina que sea antiadherente significa cáncer, alimenta células cancerígenas. El teflón es altamente destructivo, ¿no? Incluso se podría hacer una capacitación y bien larga una capacitación, solo hablando del teflón y de toda la toxicidad que aporta y cuántas enfermedades se generan por utilizar ollas o sartenes con teflón. Que el listado es bien largo. Cuando la gente dice, esta enfermedad es porque me la heredó mi abuelita, mentira. Esta enfermedad es que le llegó esa enfermedad, es un castigo de Dios, mentira. ¿Cuántos problemas de salud solo por usar teflón? Así es que al utilizar una sartén de hierro, usted prepara ahí los alimentos y esa sartén de hierro, ¿qué le está suministrando a los alimentos? Hierro, sea que usted esté preparando unos huevos, sea que usted esté preparando una carne, un pollo, pero la sartén le está suministrando hierro a la comida que se está preparando. Entonces usted se come esa proteína y va con hierro. Usted dirá, pero es que es el hierro, es un metal. Sí, es que es el mismo hierro que tiene la sangre. Ustedes, si no lo han hecho, les voy a pedir esto, que hagan lo siguiente. Huelan el óxido. Si hay algún hierro, algo que se esté oxidando, huelan. ¿A qué huele el óxido? Y cuando usted se corte, cuando hay algo de sangre, usted huela la sangre. Y se va a dar cuenta que huele idéntico. El óxido en el hierro, en los metales, huele exactamente igual a la sangre, porque es el mismo hierro. Recuerden lo que decía el padre de la medicina, que todo lo que hay en la naturaleza está en el cuerpo y que todo lo que tiene el cuerpo está en la naturaleza. Y una de esas cosas es el hierro. Entonces, cocinar, preparar alimentos con los sartenes de hierro fundido, le ayuda mucho, no solamente a las personas con anemia, sino le ayuda en general a la nutrición de su cuerpo. Perdona acá. Si no es mensajes por un lado, es llamadas por otro lado, pero toca interrumpir al doctor. Tenemos que interrumpir. Entonces tenemos un gran grupo que es la parte nutricional. Una gran causa que es la causa de anemia nutricional. Nos vamos con otra causa que es muy generalizada en la anemia y es la anemia hereditaria. Esto se puede comprobar cuando se hacen los estudios de genética y se encuentran los padres y en los abuelos un rango genético que origina la anemia y que se hereda por lo general a 3 generaciones, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Y si los bisnietos no corrigen su parte nutricional para que ¿cómo diríamos? Se reestructure, para que se reestructure el ADN, los problemas genéticos se van a seguir heredando y en este caso la anemia hereditaria.
Por eso los médicos hematólogos, cuando tratan personas con anemia, por lo general hacen exámenes genéticos de los papitos y de los abuelitos si están aún con vida, para cerciorarse que no sea un daño en un gen. ¿Por qué razón? Porque a esa persona con anemia le pueden poner hierro, le pueden poner sueros de hierro, todos los que quiera, 2, 3 sueros de hierro, le pueden dar jarabes de hierro, pero el hierro lo va a seguir perdiendo y la anemia vuelve otra vez a aparecer. Una anemia de estas se puede solucionar en 2, 3 semanas aplicando los sueros y dándole el hierro oral, pero después vuelve otra vez a aparecer. ¿Por qué? Porque es un daño genético, es un daño que viene de ADN y por eso se hace el estudio de los padres de la persona que presenta esa anemia y si están vivos los abuelitos, pues también. Y esas anemias hereditarias a la vez se subdividen en grandes grupos de anemias. Una anemia muy crónica, una anemia leve, se subdividen en muchos grupos. De cada una de las que les estoy hablando, se subdividen en muchos grupos, dando un total de más de 400 anemias. Ahora, vámonos con otro grupo, que es la anemia por enfermedad crónica. En eso hay un listado, pero enorme, enorme, de causas de anemia. La anemia por enfermedad crónica tiene que ver mucho con infecciones, infecciones en cualquier parte del cuerpo, infecciones en garganta, infecciones en riñones, infecciones en cualquier parte del cuerpo, tiene que ver con lupus, tiene que ver con enfermedades renales. Fíjese que cuando hablamos de anemia por enfermedad crónica, son muchas las enfermedades que hacen que dé anemia por enfermedad crónica. Es otro grupo. Vámonos con otro grupo, que son las anemias hemolíticas. ¿Qué quiere decir anemia hemolítica? Y esto también es un tema de estudiarlo muy, muy profundo, porque es cuando los glóbulos rojos, el cuerpo produce los glóbulos rojos, los huesitos producen los glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos se autodestruyen. Y en los estudios que se empezaron a hacer, hay una investigación en Japón que tiene que ver muchísimo con la anemia hemolítica, donde dicen que la destrucción de los glóbulos rojos también se debe a un problema genético derivado solamente de madres y de abuelas. Aquí no tiene que ver genética de papá, ni genética de abuelitos, ni de bisabuelos, ni de tatarabuelos, sino tiene que ver genética femenina. En un estudio que se hizo que se está haciendo en Japón, estos temas son de largos años de estudio, pero lo que se ha logrado descubrir dentro de la anemia hemolítica, que la persona produce glóbulos rojos, pero se mueren rapidísimo, ellos mismos se destruyen y se mueren rápido, y que una de las causas es el problema genético femenino, que se le puede heredar a hijos masculinos. Vamos con otra anemia. Otro gran grupo, es un grupo muy grande de anemia, que es la anemia aplásica.
Y la anemia aplásica es cuando se producen glóbulos rojos, pero en muy, muy poca cantidad, bajísima. Es otra de las causas, la anemia aplásica. Nos vamos con la anemia microcítica. Tiene que ver con un daño en la fabricación de los glóbulos rojos, donde la médula, donde el huesito fabrica los glóbulos, pero lo fabrica, póngale mucha atención a esto, pequeñitos, muy diminutos. Salen glóbulos rojos, pero muy diminutos. Esa es la anemia aplásica. La anemia microcítica, perdón, la anemia microcítica. La aplásica es cuando se produce en muy poca cantidad y la microcítica es cuando se producen muy pequeñitos, que también se subdividen en grandes grupos para estudiar esas anemias. Hay otra anemia que es la macrocítica, que es todo lo contrario. Los huesitos, la médula produce la hemoglobina, los glóbulos rojos, pero supremamente grandes. Y al ser muy grandes, ellos no pueden prestar esa función de suministrar oxígeno, esa función metabólica, porque son glóbulos muy, muy grandes. Por lo tanto, va a haber anemia. Sí, que sí hay glóbulos, sí, sí hay glóbulos, pero son muy grandes y no pueden hacer su trabajo. Hay un daño con los huesos, se producen muy, muy grandes, por lo tanto no pueden hacer su trabajo. Va a seguir el problema de anemia, va a continuar con ojos de color amarillo, porque los glóbulos que el cuerpo produce son demasiado grandes, que es la anemia macrocítica. Eso es un grupo muy grande que también se estudia. Y el último grupo, que también se subdivide en varias, es la anemia por pérdida de sangre, donde la persona tiene buen volumen de sangre, buen volumen de hierro, buenas medidas, buen tamaño de hierro, pero empieza a perderse por sangre. Esto está relacionado con heridas, está relacionado con accidentes, está relacionado con pie diabético, está relacionado con periodos menstruales grandes cuando ya se sabe, lo he dicho en muchas ocasiones, que los periodos menstruales no pueden pasar de 3 días. Y cuando hay un daño hormonal, el periodo menstrual es de 5 días, de 6 días, de 8 días. Eso ya está dando la principal causa para un tipo de anemia, que es la anemia por pérdida de sangre. Hay otra causa también por pérdida de sangre, que son los miomas intrauterinos, que van causando lesiones, y los miomas hacen que la persona pueda estar sangrando en el mes, pueda estar sangrando entre 20 a 25 días de sangrado al mes. Eso también produce anemia. Entonces, cuando hablamos de anemia, son muchas las cosas que toca corregir. La parte hormonal, la salud de los huesos, las proteínas del cuerpo, el sistema inmunológico, el ácido fólico, que si nosotros lo traducimos a los multivitamínicos de OmniLife, tendríamos que estar trabajando bastante alimentos como el Estar Bien, el Power Maker,
el Omniplus, el Supermix, el FEM